Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. La vez anterior que estudiamos Primera de Samuel, vimos que este libro nos presenta de manera experimental y práctica mucha de la doctrina del Nuevo Testamento, basada en casos de la vida real del rey Saúl y del rey David, donde conocimos muchos de los principios del Nuevo Testamento aplicados en estas vidas. Con estos dos casos que analizamos, Dios nos enseñó que los principios bíblicos son de aplicación universal, que una persona que decide hacer a Dios el rey de su vida, que se deja controlar por Él y que aprende a vivir en obediencia a la palabra, tendrá como resultado un compromiso de nuestro Padre de hacer un éxito de todas las áreas de su vida, incluyendo también un final agradable y tranquilo. Y que por el contrario, aquellos que deciden hacer su voluntad, vivirán bajo su propio riesgo, siendo responsables de sus actos y apartados de la bendición de Dios. Ahora, toca el turno de estudiar el libro Segunda de Samuel, que complementa al primero y que estamos seguros que será de mucha bendición para nuestras vidas. Aquí, en su programa, Encuentro con tu ángel. En el libro Primera de Samuel, hablamos que la vida del rey Saúl y del rey David simbolizan las dos fuerzas que diariamente luchan en nuestro interior, que Saúl representa nuestra antigua naturaleza y David la nueva. Hablamos que la antigua naturaleza es aquella que todos nosotros teníamos y alimentábamos cuando estábamos apartados de Dios, con todas las características de una vida autosuficiente, confiada en sí misma, en la que uno ordenaba y dirigía sus actos, así como un rey que dirige su propio reino. Dijimos también que la antigua naturaleza representa a una persona religiosa que basa su espiritualidad solo en actividades externas, que son buenas, como asistir a la iglesia, participar en las festividades o eventos de caridad, pero solo pensando que todo se trata de cuestión social, sin entender que la vida espiritual es nuestra relación personal con Dios, lo real que es Jesús en nuestra vida, basada en nuestra dependencia y obediencia total a Él. ¿Sabías que un creyente que sabe vivir dándole gracias a Dios será un creyente victorioso en todas las áreas de su vida? Y que un creyente que no es agradecido manifiesta que sigue sin entender todo lo que Dios le ha dado. El libro Segunda de Samuel lo podríamos titular simplemente como la historia de David, donde la mente de Dios se concentra básicamente en esta persona. El libro se divide claramente en 4 partes. La primera es del capítulo 1 al 5, que podríamos definir como el camino al reino, que incluyen los primeros 7 años de su reinado en Judá, y que fue el tiempo que David tardó para consolidarse como rey de todo Israel. La segunda parte es del capítulo 6 al 10, que describe la adoración de David y la victoria del reino, conceptos que vamos a aprender. Siempre van juntos. La tercera etapa es del capítulo 11 al 20, y nos narra el pecado de David, su error terrible que marcó su vida, su reinado y la forma en la que Dios también lo perdonó. Y el último bloque se podría definir como algunas lecciones importantes que el rey David aprendió durante su gobierno. ¿Sabías que todos los hombres que Dios usó para que estudiáramos sus vidas tienen un capítulo negro en su historia? Para que nos quede bien claro que todos los seres humanos estamos hechos del mismo material y que no pensemos que estos gigantes de la fe están por encima de las personas como ustedes y nosotros, que todos los grandes hombres de Dios tienen este capítulo negro donde queda claramente expuesto que tenían una naturaleza corrupta, como nosotros, por lo que también debían depender de Dios siempre. Algo que debemos saber es que la vida de David la podemos estudiar de varias formas.
Por una parte, David es como un reflejo de Jesucristo. La Biblia dice que todo el Antiguo Testamento está lleno de fotografías a futuro de Jesús, y que de esta manera Dios les iba planteando a los creyentes de aquella época un dibujo de cómo iba a ser el Mesías. Jesús, al igual que David, fue un rey rechazado y perseguido. Jesús, al igual que David, tuvo colaboradores muy cercanos que se constituyeron como su ejército, y al final de toda la persecución, Dios constituyó a David como rey de la nación de Israel, al igual que a Jesucristo del universo. Y por supuesto que la vida del rey David nos ayuda mucho, porque nos deja ver a Jesucristo de una manera más clara y humana. Pero a pesar de todas estas bendiciones, consideramos que el estudio que más nos ayuda es cuando aprendemos a ver la vida de David como la vida de un verdadero creyente, y donde cada uno de nosotros debemos vernos reflejados como en un espejo. ¿Sabías que todas las historias detalladas en el Antiguo Testamento tienen mucha información práctica? Por la única razón de que Dios las escribió teniendo a cada uno de nosotros en mente, para que comprendiéramos con una mejor claridad los diferentes procesos de nuestra experiencia espiritual que como creyentes vamos a ir experimentando. Al presentar este resumen del libro 2 de Samuel, nosotros partimos de la base que todos los que nos escuchan en este momento ya han experimentado el nuevo nacimiento, que han hecho una entrega consciente de sus vidas a Dios, que han entendido lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y que en su corazón le han manifestado el deseo de vivir para Él, porque dice la Biblia que es a partir de entonces cuando Dios puede comenzar a trabajar en nuestras vidas para llevarnos a una madurez, a una vida espiritual consolidada y donde todas las cosas que nos suceden tienen como propósito hacernos depender cada vez más de Cristo. Lo primero que vemos en el primer bloque de la vida de David es que había enemigos externos y enemigos internos del reino. Los enemigos externos eran los filisteos y los internos eran todas aquellas tribus que los reyes anteriores habían cometido el grave error de no expulsar de las tierras conquistadas, y que entre otros eran los cananeos, los amorreos, los heteos y los jebuseos. Y en la vida espiritual también vamos viendo que hay enemigos externos, gente del mundo que se opone que vivamos para Cristo, y que nos dice que está bien que creamos en Él, pero que no seamos tan exagerados o fanáticos. Y los enemigos internos, que ahora les llamamos envidia, codicia, rivalidad, amargura, orgullo, resentimiento, etc., que de una u otra forma están luchando contra nosotros para que no podamos disfrutar de la vida como Dios la planeó. ¿Sabías que Dios te fue a buscar y tocó a la puerta de tu corazón en un momento crucial de tu vida para librarte de todos tus enemigos? Y que ahora Él te ofrece toda la gracia para ayudarte a vencerlos y poder consolidar una vida disfrutable, así como sucedió con el reino de David. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 13, el sacerdote Samuel le dice al rey Saúl: «Por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé». Aquí Dios presenta a David como un rey con el corazón de Dios. Esa es la frase con la que se caracteriza el rey David, una persona con el corazón como el de Dios. ¡Qué preciosa expresión! Imaginemos que Dios lo pudiera decir de nosotros, y que esta expresión se la da Dios a David, aún sabiendo que él iba a pecar, que no era perfecto. Pero también vamos a entender que la honestidad y sencillez de David en su relación con su amado Padre le permitió tener un corazón como el de él. Y esta es una invitación que Dios nos hace a todos. Dios no tiene hijos consentidos. A cada uno de nosotros nos quiere tratar igual que a David. Él solo sabe amar de una forma, con todo su corazón. Si queremos ser creyentes con un corazón como el de Dios,
Es cuestión de que se lo permitamos. Esta es una promesa que Dios le hace a cada creyente. En el libro de Ezequiel capítulo 11 versículo 19 dice: «Les daré un corazón nuevo, y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra, y les daré un corazón de carne». El corazón de piedra representaba los mandamientos escritos en piedra, donde vivir para Dios eran reglas: no hagas esto, no hagas el otro. En cambio, el corazón nuevo que Dios empieza a construir es un corazón que ya no le tienen que ordenar amar a Dios, sino que le nace hacerlo, que ya no le ordenan leer la Biblia, sino que es un deleite examinarla. Lo peor que nos puede pasar es pensar que nuestra relación con Cristo son una serie de normas, de principios y de actividades, olvidando que Dios quiere que descubramos lo real que Él puede ser en nuestras vidas cotidianas. ¿Sabías que la vida cristiana está llena de paradigmas y de situaciones que son totalmente contrarias a la vida normal? Donde Jesús dice que para crecer hay que menguar, que para que un grano de trigo tenga vida, tiene que morir, que debemos vaciarnos de nosotros mismos para que Dios nos llene, que para ser libres tenemos que hacernos siervos de Jesucristo, y que si queremos madurar, tenemos que aprender a depender de Dios y no de nosotros. La muerte del rey Saúl, que está narrada en los primeros capítulos, nos enseña que mientras tu antigua naturaleza no muera, Dios no puede reinar en tu vida. Así como David no pudo reinar hasta que Saúl falleció, que aunque David fue constituido rey, su casa y la casa de Saúl siguieron en guerra y tardaron 7 años en poder consolidar el reino. Esta lucha significa que nuestra carne corrompida no muere fácil, pero que finalmente un creyente que invita a Dios a su corazón llega a la conclusión de que se tiene que consagrar de una forma total y debe hacer morir todo por lo que antes vivía. Cuando David fue constituido rey, vino la primera lección que un creyente debe aprender si quiere vivir para Dios, y está representada en la primera acción de gobierno del rey David, que decide ir por el arca de Dios, que había sido robada por los filisteos, para llevarla al centro de la vida de Israel. Y esto es una característica de un creyente entregado, que decide poner a Dios en el centro de su corazón, para que sea el eje en el cual giren todas las demás áreas de su vida. Sin embargo, David comete el error de no considerar a la tribu de los levitas, que eran los encargados de ministrar todas las actividades espirituales de la nación, y cuando están transportando el arca del pacto, un amigo de David, llamado Uz, muere fulminado por Dios al tratar de sostenerla cuando parecía que se caía en el trayecto. Y aquí hay otra enseñanza crucial que David aprendió con esta tragedia, y que nosotros nunca debemos olvidar. ¿Sabías que para servir a Dios no basta solo con nuestra sinceridad de corazón, sino que el servicio debe de hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra? Que sí es importante tener el anhelo de agradarlo, pero que debemos de leer la Biblia para saber realmente cómo es que le gusta que lo hagamos, porque si no lo hacemos así, podremos hacer cosas aparentemente buenas, pero que para Dios no tienen ningún valor eterno. Que no olvidemos que a Dios se le agrada haciendo su voluntad y no la nuestra. Después surgió en David el anhelo de construirle un templo a Dios, pero Dios le dice que su hijo Salomón será el encargado de hacerlo. Después de esto podemos ver cómo comienza a darse victoria tras victoria en el reinado de David, porque él aprendió estos 2 principios básicos para una vida victoriosa: que Dios sea el centro de nuestra vida, y que continuamente estemos aprendiendo a buscar su voluntad en la palabra. Que si hacemos nuestra voluntad, eso nos va a llevar, tarde o temprano, lejos de la bendición de Dios. Y que hacer la voluntad de Dios nos va a consolidar en tener realmente una vida de victoria. La tercera sección del libro Segunda de Samuel, que es del capítulo 11 al 20, narra lo que se conoce como el pecado de David.
un pasaje realmente triste donde David toma por mujer a la esposa de uno de sus guardaespaldas y la manera en la que Dios lo castiga. En este pasaje, Dios hace mucho énfasis para que nosotros sepamos que por más entregado que viva un creyente, eso no lo exime de pecar, que un creyente que descuida su relación con Dios corre el serio peligro de exponerse y caer en la tentación. ¿Sabías que nosotros no podemos controlar el pecado, ni el precio que tendremos que pagar por él en esta vida? Pero que si nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y ponemos toda nuestra confianza en Jesús, poco a poco Él irá conquistando todas las áreas de nuestros corazones, derribando cualquier obstáculo. Otra lección que podemos aprender de este grave pecado de David es que cuando él trata de encubrirlo y manda matar al esposo de la mujer que él había tomado, solo complica más las cosas. David nunca pensó que terminaría siendo un asesino, pero a pesar de todo esto, David reconoce su pecado, se arrepiente y acepta el castigo de Dios. Es entonces cuando escribe el Salmo número 51, que es uno de los himnos al arrepentimiento donde Dios nos dice que a pesar de todo, Él nos puede perdonar cualquier pecado y restituir nuestra relación de amor, pero sin olvidar que las consecuencias de nuestros malos actos serán siempre nuestra responsabilidad de este lado del cielo. Finalmente, las últimas 2 lecciones de este libro es cuando David restituye un problema que el reino de Saúl le había heredado, y que era un problema con los gabaonitas, donde David entiende que el pasado hay que enfrentarlo, y que es otro principio básico de la vida cristiana, el procurar restituir, cuando se puede, el daño que cometimos de incrédulos en nuestro pasado sin Dios, porque de otra manera no podremos disfrutar esa nueva vida que Dios ha planeado para nosotros. El libro 2 de Samuel termina platicándonos el último error de David, cuando él siente que su reino era una potencia mundial y se le ocurre hacer un censo de su ejército basado en su propio orgullo, y donde vemos que nuestra antigua carne nunca se hace vieja, que no importa que tengamos 30 años viviendo para Cristo, la carne siempre estará lista para brincar en el menor descuido. Si nosotros no entendemos que nuestra relación con Dios está construida sobre una base diaria, momento a momento, día tras día, de caminar por fe, en un descuido empezaremos a poner nuestra confianza en lo que nunca ha hecho nada por nosotros. Y por supuesto, que este resumen del libro 2 de Samuel no tiene todas las bendiciones que vienen plasmadas en él. Por eso te alentamos a que lo leas directamente de la voz de Dios. Y próximamente estudiaremos el libro de Primera de Reyes, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.